Para la Feria Virtual de Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional, que organiza la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, vamos a platicar del libro Inteligencia Artificial aplicada a la robótica y automatización del doctor Juan Humberto Sosa Azuela, del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, y del doctor Fernando Reyes Cortés, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para ello vamos a platicar con el doctor Juan Humberto Sosa Azuela, que tiene 37 años de experiencia en la investigación y la docencia. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencias en ingeniería eléctrica por el CINVESTAB y es doctor en informática por el Instituto Politécnico de Grenoble en Francia. Doctor, mucho gusto en poder volver a platicar con usted. Y quisiera comenzar por que nos platicara en su libro, en este libro, cuál es el enfoque con el que abordan la inteligencia artificial. Primero que todo, quiero agradecer en todo lo que cabe al Instituto Politécnico Nacional y a los organizadores de este fantástico evento por invitarme a participar en la presentación de este libro. Y entonces, el enfoque que nosotros adoptamos para transmitir el conocimiento a los alumnos es un enfoque que lleva dos partes. Una parte teórica, donde se presenta al alumno los conceptos más importantes que están relacionados con la inteligencia artificial, y la otra parte es la parte práctica, en donde el estudiante a través de múltiples ejemplos aprende y profundiza y digamos que afirma los conocimientos aprendidos en materia de inteligencia artificial. Así, digamos, a grandes rasgos, ¿está escrito entonces el libro para estudiantes ya de nivel de licenciatura, de nivel medio superior? ¿Para quién está escrito el libro? El libro está enfocado principalmente a estudiantes de licenciatura. Eso no quiere decir que algunos estudiantes de posgrado no lo puedan utilizar, pero principalmente está enfocado a estudiantes de licenciatura y de ingeniería en una carrera relacionada con la inteligencia artificial o la robótica o la mecatrónica a lo largo de su carrera, ya que el libro cubre material que puede impactar a diversos cursos, pero además en profundidad a lo largo de los diferentes semestres de la carrera. Y doctor, digamos, este enfoque hacia la robótica y la automatización es pensando en que los alumnos puedan tener herramientas para incorporarse a la industria. Sería para los dos. Por un lado, para que el estudiante que ingrese al sector productivo pueda aplicar los conocimientos aquí adquiridos para resolver problemas, por ejemplo, en una línea de producción donde haya robots que utilicen técnicas de visión por computadora para poder localizar objetos, para poder identificarlos y para poder manipularlos. También en el área de robótica móvil, si queremos que, por ejemplo, un robot pueda desenvolverse libremente en un medio ambiente, entonces las técnicas aquí explicadas le permitirán a ese robot reconocer qué objetos hay a su alrededor, dónde se encuentra y también saber dirigirse hacia el siguiente punto para, por ejemplo, evadir un conjunto de objetos. Entonces, puede utilizarlo tanto en el sector productivo, pero también puede prepararle para estudios posteriores de posgrado, por ejemplo, una maestría en cuestiones de control, una maestría que involucre cuestiones de robótica, cuestiones de mecatrónica y demás. Bien, doctor, ¿por qué no nos platica un poco algunos ejemplos de la importancia de este trabajo de la presencia de la inteligencia artificial en nuestra sociedad, en los robots y en procesos de automatización? Me estaba preguntando usted acerca dónde se puede usar, por ejemplo. Sí, sí, sí. Claro, mire, se puede utilizar, por ejemplo, en el diseño de robots autónomos que lleven objetos
de un lugar a otro. Por ejemplo, hay empresas que desarrollan robots para poder enviar pizzas, por ejemplo, de los domicilios a los hogares. También hay otros que desarrollan robots para enviar medicamentos de una farmacia al hogar. Esos serían, digamos que, dos ejemplos de robots móviles que transportan cosas. Pero también hay quienes están instrumentando una pizzería completa para que un conjunto de robots pueda elaborar una pizza desde la masa hasta la puesta de la pizza en una caja para que la lleve su paciente. Otros ejemplos que tenemos son, por ejemplo, pequeños robots que al ser lanzados al agua pueden detectar la presencia de microplásticos y pueden absorber esos microplásticos atacando las contaminaciones que se dan en ríos, en lagos y en mares. Y si me permite, también se pueden, por ejemplo, instrumentar robots para guiar a un ciego por las calles. Esas serían algunas de las aplicaciones. Bueno, hay varias técnicas de inteligencia artificial. Su libro, ¿cuáles temas de la inteligencia artificial describe? El libro cubre 7 capítulos. Un capítulo introductorio que nos da la base de lo que es la inteligencia artificial, lo que es y lo que no es, para que el estudiante se dé cuenta cuáles son los diferentes enfoques que se utilizan actualmente, como son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje semisupervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por reforzamiento. Después, el estudiante aprende algunos conceptos sobre aprendizaje para máquinas, que es una de las disciplinas de la inteligencia artificial. Aquí el estudiante ve todos los conceptos y la aplicación de lo que es regresión lineal, discriminación lineal y regresión logística. Después, en la parte central del libro, el estudiante estudia, ¿verdad? Valga la redundancia, o ve todo lo relacionado con el tratamiento y el análisis de imágenes, así como el reconocimiento de objetos. Y finalmente, en los últimos 2 capítulos, que serían el 6 y el 7, el estudiante ve los conceptos básicos e intermedios acerca de lo que es el perceptrón, como una de las máquinas básicas de las redes neuronales, cómo este puede ser entrenado, cómo este perceptrón puede ser acoplado en capas para resolver problemas más complejos. Y al final, el estudiante ve los conceptos fundamentales de la operación de uno de los modelos de redes neuronales actuales, como son las redes neuronales convolucionales. Cuando hablamos de aprendizaje de máquina, Sí, señor. me gustaría que nos ampliara un poquito esto, qué tan difícil es que una máquina aprenda. Mire, una máquina va a aprender si ésta cuenta actualmente con los datos apropiados. Sin datos de entrada, por ejemplo, imágenes, sonidos, olores y lo que usted quiera, la máquina no puede aprender. Es igual que los seres vivos. Los seres vivos aprenden de 2 maneras. Aprenden de abajo hacia arriba, se dice, utilizando sus sentidos, captando información o percibiendo información del mundo circundante, procesan esa información y la transforman, o más bien yo debería decir, transforman los datos adquiridos en información útil que le va a permitir tomar decisiones. Pero también ese ser vivo aprende de arriba hacia abajo, por ejemplo, de su padre, de su madre, de sus maestros. Lo mismo sucede con los seres humanos. Los seres humanos aprendemos por nosotros mismos porque contamos con esa habilidad, pero también en un momento dado aprendemos de nuestros papás y de nuestros maestros. Si las máquinas tienen el conjunto de datos apropiados y poseen las capacidades de cómputo requeridas, entonces podrán aprender. ¿Y qué quiere decir aquí aprender? Quiere decir que a partir de un conjunto de datos
el computador, digamos, o el algoritmo que tiene la máquina puede entresacar la estructura que tienen esos datos y formarse un modelo del mundo exterior que le permita explicarlo y por lo tanto tomar las decisiones que a la máquina, vamos a decirlo así, mejor le convengan conforme a la tarea que tenga que desarrollar. Bien, doctor. Otro de los temas que mencionaba usted es el tratamiento de imágenes. Sí. ¿Y cómo se trabaja esto y qué tan importante es? Bueno, mire, básicamente el tratamiento digital de imágenes, que es la primera etapa de todo lo que se conoce como visión por computadora, el objetivo es adquirir a través de un sensor, como puede ser una cámara, una proyección o imagen de una realidad. Y entonces, esa información que se puede estructurar como una matriz de datos es procesada para que el sistema pueda eliminar o reducir la influencia del ruido en dicha imagen, también para que pueda aislar las diferentes regiones en esa imagen que puedan tener un significado. Imagine usted un paisaje en donde usted tiene regiones que pueden representar árboles, un río, una o más montañas, el cielo, el valle. Bueno, entonces el sistema de procesamiento de imágenes haría eso, separar las diferentes regiones, después extraer características descriptivas de esas regiones para que enseguida un elemento reconocedor pueda decir qué objetos hay ahí y emitir una etiqueta diciendo, aquí hay un árbol, atrás hay una montaña, más arriba se encuentra el cielo, abajo a la derecha hay un río y demás. Ahora, ¿esto para qué puede servir? Esto puede servir, por ejemplo, para que un auto autónomo me pueda llevar a mí de mi casa a mi trabajo y de regreso. ¿Cómo? Pues encendiéndolo, el auto autónomo estará dotado de sus cámaras, las cuales le permitirán observar la calle por donde va, ver dónde se encuentra el carril izquierdo, el carril derecho, si más adelante hay árboles, si más adelante hay un semáforo, hay alguna persona que posiblemente quiera cruzar la calle, y entonces el auto tendrá que tomar todas, ¿verdad? Todas las decisiones complejas que deba de tomar para llevarme a mí de manera segura de mi casa a mi trabajo y de regreso. Y ese pues es el futuro de todo esto que es la robótica y de todo esto que es la inteligencia artificial. Las máquinas al servicio del ser humano. Bien, doctor. Estos precisamente son los temas que desarrollan ustedes en el libro y también bueno, tiene mucho que ver lo del reconocimiento de objetos, que lo que nos acaba de describir, pero me parece que aquí ha habido últimamente algo de polémica respecto a los autos autónomos y sobre lo sencillo que a veces resulta engañar, ¿no?, a la máquina a la hora de reconocer un objeto. ¿Qué Sí, nos puede platicar sobre esto? sí, aquí lo que pasa es que no es que sea engañar, es que la misma máquina, digamos que las técnicas desarrolladas hasta el momento todavía tienen limitaciones. Por supuesto que se le puede engañar, pero hoy por hoy, aún las tecnologías más sofisticadas con la que cuentan los autos más sofisticados, por ejemplo, de navegación autónoma, pueden ser confundidos. Por ejemplo, un sistema de navegación puede confundir la luna con un semáforo, ¿verdad? Un semáforo amarillo. Y eso obviamente pues puede engañar a la máquina y puede ocasionar un choque. Entonces, digamos que todas estas tecnologías todavía están en vías de desarrollo y se dice que aproximadamente para el año 2030 ya van a empezar a utilizarse como algo relativamente común y será para el año 2050 cuando ya la autonomía vehicular
sea algo común, como lo es, por ejemplo, el teléfono celular. Y, doctor, otro de los temas que toca su libro son el perceptrón. Me gustaría que nos platicara, que nos ampliara este concepto que es muy, muy interesante. Bueno, el perceptrón, primero que todo, se basa en la operación complejísima de lo que sería el elemento de procesamiento básico de nuestro cerebro, que es la neurona. La neurona, como nosotros sabemos, consta de 3 partes, lo que es el conjunto de árboles dendríticos, el núcleo en sí, porque la neurona, pues es una célula, es un ente vivo, ¿verdad? Y el axón o eje, que es el que transmite la información procesada de esa célula a la siguiente. Bueno, tomando como base y de manera muy simplista, surge el perceptrón por allá en 1943. En aquel tiempo se le llamaba unidad de umbralado lógico, porque lo que pretendían estos científicos McCulloch y Pitts en aquellos momentos era sintetizar funciones booleanas, funciones como el i, funciones como el o, para poder tener una máquina que desarrollara múltiples cosas solo al cambiar algunos parámetros. ¿Vale? Entonces, a finales de los 50 surge una modificación en lo que llamamos la función de transferencia o la función de activación concierne del perceptrón. A principios de los 40, la función de salida del perceptrón era 0,1. Pero luego el señor Rosenblatt, a finales de los 50, amplía el concepto y lo pone como -1 y 1. Entonces la salida del perceptrón sería 1 y -1. Y entonces esta máquina, ¿qué nos permite? Esta máquina, al ser entrenado sus parámetros libres, esto es el conjunto de pesos o vector de pesos que permiten su ajuste, permite que esta máquina pueda resolver múltiples problemas de carácter lineal. ¿Qué quiere decir de carácter lineal? Quiere decir aquellos que pueden ser aproximados mediante una función lineal. Problemas, por ejemplo, de clasificación, en donde si yo tengo un conjunto de datos en el plano, yo los puedo separar mediante una línea recta. Y lo que hace el perceptrón al ajustar sus parámetros es precisamente mover la posición de la recta en el espacio para lograr la separación de los datos. Ahora bien, cuando yo combino múltiples máquinas de este tipo, entonces, con esas pequeñas líneas rectas o planos, puedo ajustar cualquier función compleja. Esa es una de las características que me ofrece el perceptrón y que desde los años 60 pues se ha ido aplicando y continúa siendo hoy por hoy pues una de las máquinas más utilizadas que me permiten construir redes neuronales complejas para resolver también problemas complejos en clasificación, en predicción de datos, en control de procesos, en estimación, por ejemplo, de parámetros de un proceso y demás. Gracias. ¿Tenía usted algunos ejemplos de cómo aborda en estos temas su libro? No sé si pudiera compartirnos. ¿Quiere que comparta pantalla? Sí, 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 claro. Ok, bueno, si voy a compartir pantalla para precisamente ustedes puedan ver cómo lo hacemos. Usted me dice si ya pueden visualizar mi pantalla ahí. Ahí está, bueno, la vemos sí toda. Ahí está bien, entonces déjenme ver. Mire, por ejemplo, voy a presentar esto. En materia de regresión lineal, que es una de las herramientas del aprendizaje para máquinas, el problema de regresión lineal básicamente lo podemos describir así. Yo tengo dos variables medibles, X e Y, que pertenecen a una muestra de individuos. Vea usted, son pares, ¿verdad? X1, Y1 hasta XN, YN. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la regresión? Analizar la relación que existen entre ambas variables, X e Y, de forma que yo pueda predecir o aproximar el valor de una de ellas, por ejemplo, Y, en términos de X.
Yo sé que a esta Y le llamo variable respuesta o variable dependiente, mientras que a la primera, a la X, le llamo variable regresora o explicativa. Luego, entonces, yo puedo, fíjese, puedo describir la variable y en términos, en forma lineal, como una combinación lineal de todas las X's y estos valores multiplicativos que son los que tengo que ajustar, ¿vale? Entonces, en un Sí. problema típico, por ejemplo, en el plano, en donde yo al estudiante le doy estos datos, yo lo que tengo que hacer es estimar los parámetros de los valores de los parámetros beta 0 y beta 1. Entonces aquí tendrían mis datos graficados. Al resolver mediante mínimos cuadrados para estos datos, el ejemplo, obtengo esta línea. Esta línea es el regresor, ¿verdad? Que me aproxima por dónde van más estos datos. Si estos datos cambiaran de ubicación, esta recta también cambiaría, ¿vale? Luego, Sí. al estudiante se le muestra cómo este concepto explicado aquí se puede utilizar para obtener el modelo de regresión lineal de un péndulo, que es un robot de un grado de libertad, cómo el método de mínimos cuadrados me puede servir para estimar, por ejemplo, los valores de la longitud de la barra de aluminio, ¿vale? Para eso me puede servir. Luego, el concepto lo puedo ampliar a dos grados de libertad. Entonces, el estudiante puede obtener el modelo de regresión para el robot de 2 grados de libertad y puede estimar los parámetros de la longitud de este eslabón y de este eslabón. Finalmente, como otro ejemplo, esto se extiende al caso tridimensional y el estudiante va a poder estimar las longitudes de los 3 eslabones 1, 2 y 3. Ok. Y respecto a al tratamiento de imágenes, también tenía algunos ejemplos. eh, Claro que sí. Un momento, mire. Por ejemplo, sí, el sí, sí. tratamiento digital de imágenes aquí tenemos, ¿vale? En Sí, tratamiento digital de imágenes, a veces nuestras imágenes, mire, por ejemplo, esta imagen es la imagen ruidosa de uno de mis gatos, de Ricky, ¿vale? Y entonces sí. aquí mostramos cómo el estudiante aprende cómo podemos reducir la influencia de este ruido, ¿verdad? De esta distorsión o de esta anomalía usando filtros no lineales y filtros lineales. Vemos aquí que, por ejemplo, el filtro no lineal ofrece un mejor resultado que el filtro lineal. Entonces, el estudiante puede comparar la eficiencia de ambos métodos. Ve aquí, por ejemplo, si la imagen, aquí Ricky está descansando, ofrece un bajo contraste, las técnicas también le permiten mejorar el contraste de la imagen para efectos, por ejemplo, publicitarios, manipulando lo que se conoce como el histograma o distribución de probabilidad de los colores de la imagen. Ajá. Podemos, por ejemplo, también convertir una imagen, vea usted, por ejemplo, aquí 4 imágenes con diferente número de objetos y usted puede convertirlas a imágenes en blanco y negro a través de métodos distintos. ¿Esto qué permite? Permite simplificar la cantidad de datos utilizados en una imagen. Puedo yo, por ejemplo, etiquetar cada una de estas regiones, tenga, por ejemplo, estos dos casos, y ponerle un color a cada una de ellas. Por ejemplo, este de un color, este de otro color, este de otro color, y así sucesivamente. ¿Esto qué me permite? Esto me permite a mí calcular características. Vea, por ejemplo, esto que está aquí es el valor de lo que se llama el primer invariante de Hue. Si yo observo este objeto, aparece en diferentes posiciones y además rotado y en diferentes tamaños. Y vea usted cómo el valor del invariante se mantiene en punto 19. Igual para este objeto que tiene 6 hoyos, el valor se mantiene invariante. Si yo hago esto para diferentes objetos, entonces con ese valor y otros, como son por ejemplo la característica de Euler, yo puedo diferenciar entre diferentes objetos, establecer la diferencia entre objetos con diferentes formas, con diferentes números de huecos. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de máquinas clasificadoras basadas en distancias, basadas en
en diferentes tipos de distancia euclidiana, distancia de Mahalanobis, distancia de Bayes, redes neuronales y demás. Muy bien, doctor. Y todo esto es lo que precisamente pueden encontrar, ¿verdad? En su libro. Por supuesto, todo esto de lo cual ya he estado hablando, de alguna manera lo pueden encontrar en el libro con muchos ejemplos. Además, hay que aclarar que en el libro, el estudiante, me voy a ir aquí al principio, el estudiante tiene, miren, si vamos a la estructuración del libro, tiene una plataforma de contenidos interactivos. Ajá, está la página web del libro donde el estudiante puede encontrar todas las imágenes que se han usado, puede encontrar, digamos que los programas en MATLAB que permiten procesar esas imágenes o esos datos para obtener los resultados correspondientes. Muy bien, ahí está precisamente la parte práctica, ¿no? Que tiene este libro. Sí, señor. Muy bien. No sé si quiera mostrarnos la parte que iba enseguida del perceptrón. El perceptrón empieza aquí, mire, empieza aquí, con la explicación biológica. Ajá. Ok. Hablando de una neurona presináptica y una neurona postsináptica, este mismo concepto se toma para primero explicar lo que es un perceptrón con una entrada, un perceptrón con una entrada y un bias. Después, un perceptrón con múltiples entradas y con un bias. Enseguida, hablamos de la importantísima operación de la función de activación, que es esta que está aquí, que es la que le permite al perceptrón aprender cosas no lineales. Vea usted, dependiendo de la salida, pues son los tipos de aprendizajes que puedo lograr. Enseguida veo cómo el perceptrón se puede acomodar en una capa para seguir resolviendo problemas lineales, y después vemos cómo al acomodarlo en múltiples capas, entonces yo puedo resolver problemas complejos, ¿vale? En donde yo tengo vectores de entrada de dimensionalidad de n y un cierto número de salidas que están acá a la derecha. Bien, doctor, me parece que su libro resulta muy importante ahora que el Instituto Politécnico Nacional abrió apenas hace un par de años la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial y que otras instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, lo están haciendo. Sí, en efecto. Este libro surge precisamente con esos proyectos, ¿vale? Este libro lo empezamos a escribir en 2019, el doctor Fernando Reyes y un servidor. ¿Y cuál era la idea? Aportar a este tipo de carreras donde hay una falta muy grande de materiales. Existen muy buenos materiales en inglés, pero hay muy poco material en español. Entonces la idea del proyecto fue precisamente escribir una obra que se pudiera utilizar a lo ancho y a lo largo de una carrera, a partir del quinto semestre, que es cuando el estudiante ya vio en los primeros semestres los conceptos básicos de matemáticas y de programación que le van a permitir afianzarse y continuar con sus estudios. Entonces, cualquier estudiante de una carrera en inteligencia artificial, de ciencia de datos, de robótica, de mecatrónica, lo puede usar ya sea de forma parcial o completa, como libro de texto, en uno o más de sus cursos. Bien, doctor. ¿Y cómo se puede adquirir esta obra? A ver si me permite mostrarle, mire, el libro, aquí tenemos lo que sería la portada del libro, para que ustedes lo observen. Aquí tenemos la portada del libro. De frente, vean ustedes que quien lo publica es Marcombo en combinación con Alfa Omega. Ya está aprobado todo lo que es el ICBN y todo lo demás. Y si ustedes ven aquí el loguito de MATLAB, es porque todo está instrumentado con MATLAB. Después ustedes lo pueden adquirir por el momento en España, ya en al menos 10 casas editoriales. Entonces aquí les muestro una
todos tus libros, en donde ustedes pueden adquirir el libro en papel y en electrónico. Aquí les muestro otro de Casa del Libro, donde se puede obtener como en versión electrónica, como ebook, a este precio. Y también les muestro este otro de OLED TVM. Entonces, son 3 de las cuales yo ya encontré, pero existen más. Se espera que el libro ya se oferte en papel aquí en México, pero no solo en México, no, sino en toda América Latina. Por el momento, como les digo, se ofrece en España. Ustedes lo pueden pedir, pero si lo piden en papel, pues se tendría que pagar el envío. Envío. Ok. Bien, doctor, en el mundo académico es común escribir, por ejemplo, los artículos entre varios autores, pero un libro, ¿qué dificultades, qué retos se enfrenta a escribirlo, digamos, a 4 manos? Bueno, tenemos que aclarar que escribir un libro, en mi opinión, es mucho más complicado que escribir un artículo científico, porque un artículo científico es una investigación enfocada ni siquiera a un tema, sino a un problema muy concreto a resolver dentro de una temática muy grande. Entonces ahí puede participar desde un autor hasta 200 autores, fácilmente. Por ejemplo, en un artículo científico enfocado hacia la física de plasmas, pues ahí puede participar 5 laboratorios con 200 personas. En cambio, en un libro, usted tiene que tomar en cuenta 2 cosas. Primero, si el libro es de corte científico, lo cual quiere decir que su libro va enfocado a un sector de la ciencia muy concreto, o un libro de texto. Un libro de texto, pues es un libro más amplio, muchísimo más amplio. Tiene que escoger si ese libro va enfocado al medio superior, al superior o al posgrado, o puede abarcar en profundidad desde, por ejemplo, el superior al posgrado. Enseguida hay que elegir si el libro va a ser en español, en inglés o en chino o en cualquier otro idioma. Yo prefiero escribir este tipo de obras en español. ¿Por qué? Porque no hay prácticamente ningún material en nuestro idioma. Debe de ser autoexplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no necesita recurrir a otra obra, sino que el libro debe ser autocontenido. Debe de contener todas las definiciones requeridas, así como los ejemplos que me permitan entender los conceptos explicados. Entonces, básicamente esas son algunas de las, no quiero decir complicaciones, pero sí características que debe de satisfacer un libro como estos. ¿Para qué? Para que el libro pueda ser usado en muchas materias y a lo largo de una carrera. Eso es lo que yo creo que hace que un libro se venda mucho, sea un éxito, sea un bestseller. Bien, en su caso, doctor, usted es autor de aproximadamente 20 libros. Sí, Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es su motivación para seguir con este trabajo, además de su trabajo en la investigación, además de su trabajo en la docencia, lanzando planes de estudio, en fin, y además de todo, escribiendo libros? bueno, primero hay que aclarar que de los 20 libros que llevo, 15 de ellos son editados. ¿Esto qué quiere decir? Que son libros capitulados, que surgen de invitaciones que se hacen a autores, que surgen, por ejemplo, de memorias de congresos. Son libros, pero se les llaman libros editados, libros compilados. Editados. En cambio, este es un libro de texto. De esos son 5. Este ya sería mi quinto libro. Y ¿qué me motiva a mí a escribir un libro? Yo creo que un libro es una obra que le permite a uno compilar, pues puede ser hasta toda una obra de vida, o puede ser todo el conocimiento adquirido durante 10, 15 o 20 años sobre un tema específico.
¿Para qué? Para dejarlo como un legado hacia los estudiantes, en donde uno transmite una manera particular de pensar, de cómo se puede aplicar un cierto conjunto de conceptos para resolver problemas en la vida real. Entonces, yo creo que aquellos que nos dedicamos a escribir libros, no solamente, por supuesto, y lo voy a decir así, no solamente es para en su momento obtener regalías de los mismos, porque un libro pues puede ser un buen plan de negocio, sino que es transmitir a los estudiantes de una manera muy particular y lo más sencilla posible una explicación de todo lo que hay alrededor de una temática. En este caso, pues la temática tan amplia que es ya el de la inteligencia artificial. Si ustedes se fijan, el libro tiene 382 páginas, ¿sí? Y no cubre todos los temas de la inteligencia artificial. Si yo quisiera cubrir todos los temas de la inteligencia artificial, necesitaría cuando menos unas 2000 páginas. Y, doctor, quisiera que nos brindara a lo mejor algunas recomendaciones para quienes quisieran escribir una obra de este tipo. Claro, con gusto. Algo ya más o menos lo mencioné. Si uno escoge escribir un libro, que es algo muy apropiado, muy conveniente, uno debe de elegir primeramente si el libro es de corte científico o de texto. Yo en lo particular prefiero libros de texto porque tienen más impacto social. Segundo, escoger un idioma. Hoy por hoy es muy complejo escribir algo en inglés. Tiene que ser algo muy, realmente muy competitivo. ¿Por qué? Porque libros en inteligencia artificial, redes neuronales, surge uno por día actualmente en inglés, o más tal vez, uno por día, al menos. O sea, competir en inglés es muy difícil. Puede ser también en chino, pero pues yo no sé escribir en chino. Entonces, pues trato de escribir en mi propio idioma, que me es más sencillo, y además, pues debemos de observar que en español hay un gran mercado. En toda América Latina, o en toda Hispanoamérica, hay unas 800 millones de personas, creo, que hablan español. Entonces el mercado es muy amplio. Después hay que escoger el tema. Tiene que ser un tema que sea muy actual, que sea utilizado por muchos, por ejemplo, en programación en Python. Nosotros estamos escribiendo actualmente un libro en esta dirección. Después, redes neuronales. Usted puede elegir varios temas, por ejemplo, a un nivel introductorio, a un nivel básico, a un nivel intermedio y avanzado. Por ejemplo, sobre los modelos de redes neuronales actuales, que son los profundos. Y después, escribir libros más específicos, por ejemplo, para los nuevos enfoques que están surgiendo de redes neuronales morfológicas con procesamiento dendrítico, las pulsantes. Entonces hay que elegir un tema. Yo sugeriría que fuera de amplitud. Y después la casa editorial. La casa editorial, pues usted puede elegir en inglés o en español. Nosotros en este momento pues estamos eligiendo casas editoriales en español. Muy bien. Y bueno, en este modelo incluso ya ahora está la cuestión de subir el libro, ¿no? A Amazon o sitios así que los pueden comercializar Así es. y convertirte en tu propia casa editorial. Así Y, es. Esa es una figura un tanto novedosa que permite a la persona pues construir su propio plan de negocio. En una obra como esta, es la casa editorial quien pone todo el dinero, ¿vale? Ellos están arriesgando el capital. Entonces ellos lo que hacen es un estudio de mercado sobre el libro y ven si este libro se va a vender. Como ellos dijeron que nuestro libro sí se va a vender, entonces por eso es que ellos eligieron invertir. Será hasta que ellos recuperen toda la inversión cuando los autores empecemos a recibir regalías. Antes no, así quedó estipulado. Pero también en esta nueva figura de la cual usted habla,
el escritor, ¿verdad? El autor puede crear su propio nombre, solicitar el ISBN, subir el libro, por ejemplo, a una casa como estas de Amazon y obtener uno toda la ganancia menos la ganancia que cobra Amazon. Aquí, ¿quién está corriendo el riesgo? Pues uno mismo. Así es. Bien, doctor, quisiera preguntarle, por ejemplo, la máquina de vapor que cambió al mundo, cambió la industria, de su inicio a su declive tuvo un paso como de 150 años aproximadamente. La inteligencia artificial ha tenido hasta ahora un desarrollo de entre 70 a 80 años, pero en qué momento está? La encontramos en todo, ¿no? En las computadoras, en los teléfonos, pero me parece que aún su alcance apenas lo estamos empezando a percibir. ¿Cómo ve usted esto? Definitivamente, la inteligencia artificial empezó a tener un verano, una primavera, si le llamamos así, a partir de 2008, más o menos. Y consolidó en 2012, cuando ya todo lo relacionado con cómputo profundo se asentó. Pero también, por ejemplo, era mucho más fácil adquirir computadoras con tarjetas gráficas que nos permiten hacer muchos cálculos en poco tiempo. También se tiene más acceso a datos. Yo creo que esos tres ingredientes permiten que la inteligencia artificial vaya en ascenso. Uh-huh. Otro ingrediente que se debe de tomar en cuenta y que le va a dar un impulso fuertemente a la inteligencia artificial es el cómputo cuántico. Entonces, cuando ya de manera normal la gente tenga acceso a computadores cuánticos, entonces, digámoslo así, que la inteligencia artificial va a dar su siguiente paso en la escalera del avance. Pero también tenemos que observar que hay toda una serie de problemas en los cuales la inteligencia artificial actual no puede resolverlos. Esto nos lleva pues a que la inteligencia artificial tiene retos que solventar y pues yo creo que el avance de la inteligencia artificial de aquí al año 2000, hacia finales de este siglo, va a ser tal que las máquinas pues van a pasar de resolver un solo problema, por ejemplo, a jugar bien ajedrez o a conducir un auto, etcétera, a resolver varios problemas a la vez. O sea, la parte multitarea de la robótica, de la inteligencia artificial, se va a poder resolver con una sola máquina y entonces nuestra inteligencia, que es ahora local, será de tipo global. Esto, por supuesto, que nos ofrecerá nuevos retos como es el de la legislación, ¿qué quiere decir esto? Del uso responsable de una tecnología como esta para la solución de problemas. ¿Por qué? Porque al igual que una piedra, ¿verdad? O un cuchillo, que pueden ser utilizados para el bien y para el mal, la inteligencia artificial, al ser también una herramienta, puede ser utilizada para el bien y para el mal. Por lo tanto, tendrá que ser regulada como todas las demás. Muy bien, doctor. Finalmente, quisiera usted tener este espacio para hacer algún agradecimiento por la obra e invitación, ¿no? A adquirir su libro. Claro que sí. Primeramente, quiero decirles que a todos los estudiantes que aprenden este tipo de cosas, la inteligencia artificial, todas estas herramientas tecnológicas, recuerden ustedes que están adquiriendo conocimiento y ese conocimiento se transforma en poder, de alguna manera. Entonces, pues yo terminaría diciéndoles en este sentido a los estudiantes como lo que le dijo el tío Ben, ¿verdad? Lo que le dijo el tío Ben al hombre araña en esa afamada película, ¿verdad? Que le dijo, mira, con un gran poder adquirido también viene una gran responsabilidad.
Entonces, en este sentido, pues hay que usar de manera responsable, éticamente hablando, moralmente hablando, la inteligencia artificial para el bien de los seres humanos y del mundo, ¿verdad? Porque recuérdense que no solamente en este mundo habitamos seres humanos, sino también hay animales, hay plantas. Entonces, el uso responsable de tecnologías como estas, pues es lo que nos va a permitir avanzar como humanidad. Ese es el primer punto. El segundo, pues yo quiero agradecer en todo lo que cabe al Instituto Politécnico Nacional por todo el apoyo que me ha dado, y estoy seguro que el doctor Reyes haría lo mismo. Él agradecería a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por el apoyo que también le ha brindado, y pues los dos agradecemos a nuestras instituciones por el apoyo incondicional que nos han brindado para poder llevar a buen término una obra como esta. Por supuesto, a nuestras esposas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos los colegas y estudiantes que de manera desinteresada, de manera profesional, han contribuido a que esta obra llegue a buen término. Este no es el trabajo de dos personas, es el trabajo que termina sobre qué, descansando pues en el trabajo de otros. Esa es la segunda. Y la tercera es pues invitarlos a todos ustedes a que lo adquieran, a que lo revisen en su momento, que nos emitan por favor los comentarios, las críticas constructivas que nos permitan hacer poco a poco, porque recuerden ustedes, esta es la primera edición del libro. Quisiéramos tener una segunda, una tercera, una cuarta edición de una obra mejorada que cada vez contribuya más a la formación de más profesionales, no solo en nuestro México, sino en todo Iberoamérica. Pues muchas gracias, doctor. Y muchas gracias también a la Feria Virtual del Libro y la Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Y eso sería todo.